Bien, doctor Diego Ortolano, aquí en los estudios de SEMAI, en los consultorios de SEMAI en realidad, bueno, para hablar de alguna cuestión particular que ha aparecido mucho en los medios, se ha armado mucho revuelo principalmente en los últimos tiempos y tiene que ver con la bacteria del estreptococo, que se ha charlado mucho, ha hecho mucho hincapié principalmente en lo que tiene que ver con los niños. Bueno, ¿de qué se trata? ¿Cuáles son los síntomas? Y la gravedad o no de este tema que está tan en boca de todos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Leo. Antes que nada, buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, es buena tu pregunta un poquitito como para aclarar el panorama. Creo que este tema, si bien ha tomado trascendencia pública, no tiene la gravedad con la cual algunos medios la han tratado y no tiene el sentido de generar el nivel de pánico que se ha generado. El Streptococcus pyogenes es una bacteria que causa angina pultácea, las anginas con placa, las amigdalitis que todos hemos tenido y sobre todo frecuentes en los niños, en los adultos, pero en los niños es muy común, sobre todo entre los 5 y los 10 años. Es la bacteria que siempre hemos tenido y la causante de la gran parte de las anginas pultáceas. La angina pultácea es la angina blanca. Lo que uno conoce como la placa en la garganta. Claro, la placa en la garganta, la angina con placa, que da fiebre muy alta, ganglios y bastante dolor. ¿Qué pasó particularmente con esto? Que se han producido infecciones sobreagregadas de esta bacteria, es decir, gente que previamente estuvo enferma o niños que estuvieron previamente enfermos de otra cosa, se infectaron con esta bacteria y terminaron en estos desenlaces. Situación, por otro lado, que se da con bastante frecuencia en algunos casos en que se producen infecciones de dos gérmenes, ¿no? Esto no es nada anormal. Lo que pasa que, bueno, justo se coincidió que hubo dos en un mismo lugar, se empezaron a notificar y se armó todo este tema acá, que más que informar, muchas veces se desinformó y se generó pánico. Pero es una bacteria muy común y que en casos excepcionales, esto hay que decirlo, en casos excepcionales y rarísimos, puede tener este tipo de desenlace y generalmente por situaciones preexistentes, es decir, gente que tenga alguna otra infección sobreagregada o alguna condición patológica del niño previa que le predisponga a que haga esto. Si no, esta bacteria lo más común hace una angina con placas, 2 o 3 días de fiebre, dolor de garganta y listo, se acabó la historia. Creo que hubo por ahí una mala información, ¿no? Pero es una bacteria que, como está dada la situación hoy, no reviste ninguna situación, ni estamos en una situación de alerta, ni de epidemia, ni de nada. Creo que toma trascendencia muchas veces desde lo mediático como muchos otros temas y bueno, se trata un par de días y cuando deja de ser noticia, es decir, hoy no tenemos menos angina que por estreptococo que hace 15 días atrás cuando fue el furor, ni hace 15 días atrás teníamos muchas más anginas o estreptocoxias más allá de lo que teníamos hace 6 meses atrás, 1 año, 2 años atrás. Digo, siempre hemos tenido esa bacteria. Sí, puntualmente hay casos que son excepcionales y muy pocos en los cuales la bacteria pasa a la sangre y genera algunas infecciones graves conocidas como septicemias o en algunos casos en los niños excepcionales hace cuadros de neumonía que pueden ser potencialmente graves. ¿Cómo se manifiesta eso? Que además del cuadro de angina clásico y fiebre alta, al chico le puedan empezar a aparecer manchitas en la piel o un decaimiento y una fiebre mucho más prolongada que lo que uno esperaría para una angina común. Pero creo puntualmente que se le ha dado una trascendencia y una mala información, por eso me parece valorable que se digan las cosas como son y que prestes una cámara para explicar la situación, ¿no? Porque muchas veces a título de informar se genera un pánico o se genera un miedo desmedido o se le da una relevancia que no tiene a determinadas cosas, ¿no? Muchas veces se encuentran opiniones de gente que no tiene idea de lo que está hablando o de medios que utilizan como para mal informar las situaciones que se dan, ¿no? Que en el caso de salud puntualmente es algo extremadamente grave cuando pasa.
¿La franja etaria apuntada es entre los niños o también puede ocurrir ya entre personas adultos o por ahí ancianos que están expuestos a algún otro tipo de debilidad? A ver, la angina pultácea, la angina con placas es más común en los niños. No quiere decir que sea privativa de los chicos. Los adultos jóvenes sobre todo, tienen con bastante frecuencia y los adolescentes también anginas pultáceas. A medida que se entra en edad, en los ancianos es más raro ver este tipo de angina, aunque también se puede llegar a ver. Pero vuelvo a repetir, entre los 5 y los 10 años es muy común la angina con placa. Los cuidados son los cuidados normales que uno ya conoce de toda la vida con este tipo de cuadros, ¿no? Los cuidados son los cuidados que uno ya conoce, como bien vos decís, Leo, o sea, tratar de no compartir el mate, no compartir el vaso, airear las habitaciones, mantener una buena higiene, y esto también es importante. Cuando el chico está con fiebre, digo generalmente en los niños, no debe ir a la escuela. No debe ir a la escuela ni si tiene una angina con placa, ni si tiene una faringitis, ni si tiene una laringitis, ni si tiene una bronquitis, ni si tiene una enfermedad viral, ni si tiene una varicela. O sea, niño con fiebre, para cortar la cadena de transmisión de cualquier enfermedad, como ya lo hemos dicho hasta el hartazgo, no debe ir a clase. Ni hay que cerrar escuelas, ni hay que entrar en pánico porque un niño ha tenido un cuadro de angina en el curso donde va mi hijo. Esto es una cosa que uno por ahí escucha. El padre, donde va mi hijo hubo un caso de angina. No, ni hay que cerrar la escuela, ni mucho menos. Chico que está con fiebre no debe ir a la escuela hasta que se vea el diagnóstico. Y en el caso puntual de las anginas por estreptococo, a las 48 horas de instaurado el tratamiento antibiótico, es decir, este tratamiento sí va con este cuadro de angina, se usa tratamiento antibiótico, penicilina o amoxicilina, antibióticos comunes, digo, no se necesitan antibióticos de ninguna otra especie, ni de ningún otro espectro, ni de espectro ampliado, son los antibióticos que comúnmente usamos. A las 48 horas que está instaurado el tratamiento antibiótico ya deja de ser contagiante, esto también es importante, deja de ser contagioso, eso también es importante decirlo, ¿no? Bien, Diego, como siempre agradecerte por el tiempo cada vez que te requerimos para estas cuestiones y bueno, llevar tranquilidad entonces y que la cuestión es dentro de lo normal y de lo que siempre ha ocurrido con este tipo de temas, lo otro ha sido más mediático si se quiere que otra cosa. Sí, yo agradezco que vos informes a la población y que se busque la palabra de por ahí gente que tratamos de informar y planteamos la salud desde el lugar del cuidado y no desde el lugar del pánico, ¿no? Verdaderamente a uno lo apena mucho cuando ve gente que malinforma o desinforma porque se generan situaciones por ahí angustiantes, que uno también las entiende, padres preocupados, gente preocupada, porque obviamente cuando uno desconoce del tema y se ve que hay un bombardeo mediático que le da una trascendencia superlativa al tema que se está tratando, verdaderamente yo me pongo en el lugar de la gente y cualquiera se preocuparía. Pero bueno, como siempre decimos, medidas de prevención, niño con fiebre no vaya a la escuela, conocer a su hijo y conocer las cosas que pueden llegar a ser potencialmente graves, y generar la consulta médica sin entrar en la desesperación, sin exigir muchas veces o sin descreer de cuando no se piden métodos complementarios, porque digo, cuando hay una angina por ahí es necesario el hisopado y por ahí no siempre hay que hacer análisis y un arsenal de cosas, sino que simplemente hacer el tratamiento adecuado y no más que eso, ¿no? Así que llevar tranquilidad a la población y sí alerta y compromiso en el cuidado de la salud, que el cuidado de la salud es una cuestión que le hacemos entre todos, no solamente el sistema de salud, digo, el sistema de salud integral incluye a la gente como factor o como parte artífice del proceso de salud-enfermedad. Muchísimas gracias, Diego. Gracias a ustedes.